iba a hacer yo, tío? ¿Qué iba a decir? Los dos, pues sí, serán los dos. Amo los virus. Vamos. Gracias, Rayejo. Bueno, esto empieza en 3 minutos, señores. PlayStation 5. Van a presentar, se supone que lo que son las especificaciones, ¿de acuerdo? Quiero decir, aquí no se va a hablar de... ¿Y yo, el FIFA 2? No, aquí van a hablar de teraflops, gigahercios, megahercios y vatios. Supongo, no lo sé. No se va a hablar de cosas que diga, ole, ole, gracias Moriti y Jugo Reloaded por esos primes. ¿Yo puedo ser tu putita? No. No hay que ser la putita de nadie nunca, tío. Has perdido RAM, pero todavía tienes esa carita. Grande, Tito. He perdido RAM, pero la carita no me la quita nadie. De gilipollas. Muchas gracias, Ire, por los 4 meses. Juan, gracias por conferencia para... Exactamente, esta conferencia, de hecho, el que la presenta, el que la hostea es Jaime Altozano. Va a ser el que va a contarnos todo, sobre todo el tema de la musicalidad a la hora de pulsar los botones de PlayStation 5. Está todo pensado, lo vais a ver. Así que nada, empieza a las 5. Lo tengo aquí abierto. No me deja poner la pantalla completa todavía. Es un vídeo pregrabado, lógicamente, porque no se pueden hacer conferencias. Por cierto, he visto que hoy también se ha cancelado Eurovisión. Bueno, a ver, era de esperar, no quiero decir, te imaginas. Se cancela todo, Eurovisión se hace. Una polla, ¿sabes? Se tiene que cancelar todo, ¿no? Entiendo, así que ya está. Gracias, Wizard Devil. ¿Qué le pasaba al PC? La RAM. Llevo teniendo problemas con la RAM desde que me llegó. Yo creo que me ha llegado defectuosa, una de ellas. Entonces, pues, le he quitado una RAM al PC y ahora, pues, funciona con normalidad, parece. Sigo un poco tenso, sigo un poco cagado. Ya estoy como sugestionado, pensando que me va a ir peor el PC, voy a notar fallos de rendimiento leves y tal. Entonces, pero yo creo que con 24 GB, en fin, siguen siendo suficientes para streamear la puta mierda que streameo. Quiero decir, no necesito 2 PCs de la NASA para streamear Minecraft, como tú comprenderás. Call of Duty a lo mejor sí, pero bueno, vamos a ver un puto vídeo. El pasado mañana es el Animal Crossing, que es streamear desde la Switch, es decir, el PC no hace nada, entonces voy sobrado. No me preocupo por ese tema. Lo que no quiero es que me pete otra vez. Me da mucho miedo, de verdad. Me da miedo que me pete otra vez y quedarme sin PC y tener que acudir a la medida desesperada de comprarme un ordenador. O sea, es que es... En fin, yo qué sé, peores cosas pasan en este mundo, pero pues estos son mis problemas. Yo lo siento. Gracias, Juanca, por los 2 meses. El Doom Eternal lo piensa jugar. Tengo todavía pendiente el Doom de 2016 que nunca completé. Llegué a la mitad un poquillo más de la mitad y nunca me lo pasé. O sea que... Sí, yo sé que de verdad que el tema, por suerte, gracias Mr. Bonet, por estas cosas, por estas suscripciones que vosotros usáis aquí y que yo os agradezco en el puto alma siempre. Gracias Alex también por el añito. No hay problema si me tengo que comprar otro PC. El problema no es el económico, es un poco el riesgo de, pues bueno, que tiene que venir un repartidor, bla, bla, bla. En fin, tonterías, ¿no? Pero bueno, gracias Saranite. Y lo que tarde en venir el PC, cosas así, ¿sabes? Pero vaya. Ya te digo, estamos viendo de momento, ¿vale? Así que todo el mundo tranquilo, sigue habiendo directo, sigue estando aquí mi puta cara. El de estreno empezará dentro de poco, atención, se viene. Voy a dar la pantalla completa en cuanto me dejen. No, ponemos a hacer así. Grande Mahu Gamer y Pato enfadá por los 19 meses Fast Creepers. Esta mierda que pasa, tú y yo, ya se la ha quedado pillado esta gente, tío. No veas, a ver, se le ha roto la RAM como a mí. Marcel ni picha, vámonos. GTA 6 pone uno, ¿eh? Bueno, pone uno. Mira este chat, qué locura, tío. Spider-Man PS5. Yo, la gente de verdad se cree que van a anunciar juegos. Van a enseñar la Play. Gracias, Socram. O sea, creo que ni enseñarán la Play, ¿no? Yo creo que ni se verá la consola. Yo creo que lo que van a hacer es... ¿Se puede poner esto en modo oscuro, me decís? ¿Cómo, tío? ¿YouTube se puede poner en modo oscuro? Gracias, Iñaki. Yo creo que lo que es la consola como tal... No la... se viene. 2 minutos. Yo creo que lo que es la consola como tal no se va a enseñar, tío. En el móvil sí, gracias Jack Krieg. Yo no sabía que se podía poner en modo oscuro en YouTube, tío. Bully 2, ojalá, tío. Ojalá Bully 2, tío. Oh. Arriba al lado de tu perfil. ¡Coño! Grande Juanito guapo. ¡Hostia, let's go! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Stormy. Y yo no lo sabía. Pues lo voy a dejar así está más guapo. Yo soy pro modo oscuro, siempre. Yo soy pro negros. Siempre oscuro, siempre, tío.
Incluso a las 12 de la mañana, ¿eh? Siempre negro, tío, en mi boca. Siempre. Yo con la luz. Fuera de aquí, puto racista. Ahí no vea, tío. Juanito, eres un crack de cracks. Tú sí que eres un crack de crack, David. ¡Ole! Gracias por los 9 meses. En 50 segundos vamos a proceder a ver la PlayStation 5. Me ha dado por hablar así como un subnormal, Bro, tío. borra que es mi RAM. Grande eures por los 3 meses. Parezco retrasado mental, tío. 40 segundos. Exactamente, señores. Soy el amigo de su colega. Un saludito a todos. ¿Cómo estáis? ¿Tienes altas expectativas? La verdad que no muchas. O sea, me espero, pues, lo típico. Más potencia. Y... sobre todo velocidad a la hora de cargar. Se supone que va a tener un SSD bastante tocho. No sé, ya veremos, tío. Un cambio de generación siempre tiene que ser algo significativo, así que... parezco aquí un congresista hablando, ¿sabes? La categoría, ¿qué pasa? Special Events, ¿ponemos eso? ¡9! ¡8! Vámonos ahí. Gracias, Mondo. Ahí está, Special Events, se viene. Vámonos. A ver qué volumen, decidme el volumen, ¿vale? Hi. ¿Qué pasa? Unfortunately, we had to cancel the talk that we had planned for GDC. But we do have some super exciting news about PS5. And who better to bring that to... Chavales, cagada. Se me ha olvidado la Play 5 en mi casa, así que me voy a ir. Mentira, la tengo yo y yo que se la había escondido. Bueno, en fin, gilipolleces fuera, lo siento, ¿eh? Look at the PlayStation 5 games. Today, I want to talk a bit about our goals for the PlayStation 5 hardware and how they influenced the development of the console. Y yo Puigdemont, ¿no? I think you all know I'm a big believer in console generations. Once every 5 or 6 or 7 years, Mi a cámara console tapa arrives las with cositas. substantially new capabilities. There's a lot of learning by the game ¿Le doy voz? developers, hopefully not too overwhelming, and soon there's games that ¿Así, could mejor? never have been created before. Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the ¿Así? new console, Guay, ¿no? and then build it in complete secrecy. For the PlayStation console, Vaya, that tío. period lasted through PlayStation 3, a powerful and groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of heartache, as it was initially difficult to develop games for. No se pueden So, poner los starting subtítulos with en español, PlayStation señores. 4, Hay que we've ponerlos taken a generados y me different, parece una roughly puta centered mierda. Yo voy around traduciendo lo que vaya three escuchando, ¿vale? The first of Están these is hablando por listening nada, lo to the típico. Ellos escuchan a los developers, which is to say desarrolladores a la hora de that crear las a lot consolas of para what ver we qué es lo put mejor para into a trabajar en ella y todo el rollo. console En fin, directly from the todo, needs and todavía como que... aspirations of the game creators. We Traduce que no definitely entiendo el do have marroquí, some ¿eh? ideas of our own, but at the core of our philosophy for designing consoles is that game players ¿Peluquín, are tú here crees? for the fantastic Yo creo que no. games. Which is to say that game creators matter. Esto es un Anything we PNG, can hermano. do ¿Estáis to viendo el make life PNG? easier for the game creators or help them realize Ah, ¿no es their un PNG? dreams, we Coño, que will se do. mueve. So, Hermano, creí que era about un once PNG. every 2 years, I take a tour of the industry. I go to the various developers and publishers, sit down, and discuss how they're doing with the current consoles and what they'd like to see in future un GIF. consoles. This requires weeks on the road, as reaching the bulk of the game creators involves talking to well over 100 people at something like 24 publishers and developers. And it is incredibly valuable. By the way, the feature most requested by the developers, that was an SSD, which we were very Vale, happy dice que to lo que put in más querían los hardware, but desarrolladores a era que lot la of problem solving consola tuviese un required. SSD I'll be doing y a han hecho deep caso. dive on the SSD and surrounding systems later on in this talk. Señores, It's esto also es key to make a generational stream de leap while listo. keeping the console Aquí se va a hablar de cosas sufficiently técnicas, así que familiar los to que game no play. entendáis, por Think favor, about this in terms of preguntad balancing dudas. evolution Aquí estamos and los revolution. listos para responderlas, siempre. Now, with PlayStation 1, 2, and 3, the target was a revolution each time with a brand new feature Es la set. Grande fusión That was Oigan. great de in Rubius many y ways, but Puigdemont. time for the developers to get up and running got longer with each console. In the past, I've called this time to triangle. Here's what I had for those 3 consoles. To be clear, ¿Qué es I'm not SSD? talking about time to Su make a primo, su game. colega Dani, que es el Developers creador de la will Play be 5. ambitious, and it may take them 6 years or so to realize their vision. What I'm talking about is that dead time before graphics and other aspects of game El salto development de la are up Play and 2 a la running, 3 and fue trying to brutal, minimize pero el de la 3 a la 4, o sea, On en the esa other hand, if we're generación, trying ese to salto reduce that tampoco dead fue time tan to vasto, zero, tío. that Yo means recuerdo the el salto de la 2 a la 3 hardware architecture can't exagerado. change at all. We're handcuffed. Rolloillo. We need to judge for each feature ¿Y yo qué ha pasado? what value it adds and whether it's worth the That 80, means the tú, hardware joder. architecture can't change. Grande at all. Rapsta. We're José, handcuffed. ven un momento. We need to judge for each feature what value ¿Qué es it la adds Play? and whether it's Donde worth the aquí todo el increase in mundo perdemos developer tiempo y no time needed to trabajamos. support it.
So with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance between performance and familiarity. We got required learning back to PlayStation 1 levels. With PS5, Retrocompatibilidad, por favor, en la Play 5, tío. Gracias, Javi Carr. Y grande Jesus. Muchas gracias, tío. Y montadito de lomo, gracias por los 3 meses, tío. Ultimately, I think we've ended up with something under a month of getting up to speed. That feels like we're striking about the right No la van a balance. enseñar, uy, vaya I'll go gallo. into No van a a bit more enseñar la detail consola, later yo creo, today about our philosophy with the GPU Se supone que la and the Xbox ya se ha specific visto, ¿no? feature set that resulted from it. ¿La nueva Xbox se ha visto? Creo que sí, It's ¿no? also very important for O se ha us filtrado. as the hardware team to Pero find la Play new 5 ni dreams, puta by idea. which I mean something other than CPU performance, GPU performance, and the amount of RAM. Sí, es la caja esta The increase pequeñita, in ¿no? graphics Que performance la over the nevera. past 2 decades has been astonishing, but there are other areas in which we can innovate and provide significant value to the game creator. Grande Miguel and Carot. through them, Gracias por los the player. 17 That's why the mesazos. SSD was very Coño, much se vio en los on the Game list of Awards, es directions verdad, to tío. explore, Madre mía. Y yo regardless estaba of allí what viéndolo, lo que came pasa es que, claro, out of estaba conversations with game developers un and poquillo publishers. borracho y dormido. Gracias, The It's biggest Javi. feature in this category is the custom engine for Esto me recuerda al audio. That's Detroit. today's Esta final mierda así de part. movimiento. Hostia, por The cierto, push tengo que editar for lo del Detroit, tío. vastly Y grande. improved audio, Pues parece and que. in Gracias por el particular, Prime. 3D audio isn't something that came out of the developer meetings. It's much more the case that we had a dream of what might be possible. Yo tengo la esperanza de que sí va a 5 tener years from now, and then retrocompatibilidad la worked Play out 5, a tío. number of steps we could take Yo to tengo la set us esperanza de on que that sí. path. So here again are the 3 principles. The first being Escuchar a los enabling desarrolladores, desires un of balance entre developers to evolución drive y the revolución hardware. y encontrar nuevos To me, sueños. the SSD really is the key to the SSD, next cuidado con los tiempos de carga, que pueden reducirse And it was drásticamente, the Gracias, number Dani. one ask from developers for PlayStation 5. As in, we know it's probably impossible, but can you put an SSD in it? That was a discussion we were also having internally. Dijeron hace It was tiempo, clear unos that the meses, que presence probaron of el hard drives Spider-Man in de la Play every 4. was En la Play 4 tardaba en cargar 20-25 segundos, algo así, el inicio del juego. Y en la 5 tardaba 2 segundos, 3. Entonces es un cambio significativo, tío. Eso está guay, gracias a Dani. Aunque los que tenemos PC y tal, pues los SSD pues ya los tenemos ya más que familiarizados. Entonces, pero se nota un montón la diferencia. Entonces, si la Play 5 va a tener uno, supongo que la Xbox One también lo tendrá. Bien para todos, tío. Menos tiempo de carga y más de juego. The difficulty being that hard drives are neither particularly fast nor flexible. If all your data is in one block, ¿Creéis? Esto es una pregunta que yo hago, que yo me estoy creyendo ahora mismo súper listo. ¿Por qué siguen existiendo los discos duros y no se sustituyen completamente por los SSD? ¿Por qué son necesarios? Gracias, Víctor. No tengo ni puta idea, ¿eh? Estoy preguntando porque no tengo ni puta idea. ¿Por qué siguen existiendo? Por el precio. Y poco a poco, si se van abaratando los SSD, ¿existirán solo SSDs? ¿Eso es posible o estoy columpiándome? Gracias, LCDH. O sea que con el tiempo los hard drive desaparecerán. ¿Pensáis eso? Hola, buenas tardes. Gracias, desgracias, viva el Fari y los tigretones de Alcahuete. Viva, gracias, Zensama. Claro, sí. Es que soy un genio. Yo soy informático a partir de ahora, ¿de acuerdo? Ayer saqué una RAM, la puse tal, sin problema. Hoy os pregunto una cosa que seguramente nadie ha pensado, porque yo soy un visionario en el tema de la informática. Entonces, nada, un saludo. Now, a gigabyte is not much data. Games are using 5 or 6 gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and load times can Este get tío no pretty estaba en long. Bélgica, que se había Put that escapado. differently. As a player, you wait for En the fin, game bebe to café boot, porque es lo único, es para lo wait único que for the valgo. game to load, wait for the level to reload every time you die, and you wait for what is euphemistically called fast travel. And all of that leads to the dream. What if we could have not just an SSD, but a blindingly fast SSD? Ya ves. If we could load De 50 a 100 5 megas, tío, gigabytes a second from it, a what 5 would gigas por change? segundo. Now, SSDs Y de 2 a are 50 completely milisegundos a different from hard drives. They instantáneo. O sea, la don't diferencia va a ser have brutal, such. tío. Gracias, If you have Aaron. a 5 gigabyte a second SSD, you can read data from 1,000 different locations in that second, pretty much at speed. As for time to load a gigabyte, this is next gen we're talking about, so memory is bigger. Instead, we should be asking how long to load 2 gigabytes. And the answer is about a quarter Muy of a heavy second. esto, ¿eh? I mean, that's amazing. We're talking 2 orders. of Cargaría 1 giga en la Play meaning 4, very carga 1 giga en 20 segundos y en la Play 5 100 carga times 2 gigas en 0.27. Gracias a tu directo Que ya te digo, esto es un numerito, esto hace falta verlo en la práctica, ¿no? Que el desarrollador también en concreto aproveche bien la potencia. Gracias, Carlos, que esto no se va a aprovechar en los primeros juegos. Hay que esperar 3-4 añitos para que la consola se conozca bien y se aproveche de verdad la potencia. Mirad, por ejemplo, el Uncharted 1,
en la Play 3 y el Uncharted 3. Parecen juegos de generaciones distintas y son de la misma puta consola, lo que pasa que poco a poco... subway rides to being so blindingly fast that we might even have to slow that transition down. Pretty cool, right? But for me, this is not the primary Va a ser carísima. Yo estimo que la Play 5 va a valer 500 pavos. 500 euros, 4,99. Como mucho, 5,49. 5,50, vaya. 5,49. Yo creo. Menos de 400 en la vida. Ojalá, pero 400, 450, no, perdón, 450, 500, yo tiraría de 500 para arriba, no 600 euros. 600 euros me parece mucho dinero, tío. 600 euros costó la Play 3 en su día. Yo creo que sería un precio bastante elevado. Gracias, Binder. Grande tú, muchas gracias, tío. More realistically, we'd probably chop the world into a number of smaller pieces. ¿Por qué me dibujas un castillo? ¿Eso va a ser lo gráfico de la Play 5? ¿Eso va a ser? Haven City when we were ¿Esto va a ser la Play 5? The game is 20 years old. Pues no veas.